Uno de los temas que sigue siendo sin duda el talón de Aquiles de los gobiernos de nuestro país, por supuesto, y de los mexicanos, es el tema de la seguridad. Y se encuentra con nosotros el doctor Jeremías Zúñiga para iniciar la semana con este tema de por qué es un tema que no se ha podido resolver. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Carolina. Un saludo al auditorio. El tema de la violencia que prevalece en el país es un tema complejo, de largo plazo. Lo hemos platicado en otros momentos. No solo se requiere la intervención de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, sino necesitamos construir y reconstruir nuestra sociedad. Es un tema que involucra a la familia, porque lo que hoy estamos observando, no solo por la pandemia, sino por la composición social, hay una destrucción de la familia y esto no se puede resolver de manera inmediata. Necesitamos trabajar desde casa y desde la escuela en la construcción de una sociedad libre de violencia. Esto va a ser un tema complejo porque debemos de entender que debe trascender a los gobiernos. No es algo que se pueda arreglar en un sexenio, sino que necesitamos construir un proyecto de nación donde nosotros en el mediano y largo plazo tengamos una sociedad que no tenga estas características de violencia. Hoy lo que observamos, Carolina, que estas personas que de alguna manera generan la violencia a través de las balaceras o a través de actos de tortura de otras personas, es muy difícil cambiarlo. Donde lo podemos trabajar es en esta nueva generación de niños, de adolescentes, de jóvenes que van a crecer y para las próximas décadas podrán tener una sociedad libre de esta violencia que hoy agobia no solo a México, al mundo. Veamos lo que está pasando en El Salvador, que están teniendo que tomar medidas drásticas con el tema de las pandillas. Hoy México tenemos esa migración de algunos pandilleros de estos países y necesitamos tomar acciones para que podamos acabar con la violencia. Pero algo que debemos de tener claro, no es un tema que va a resolver solo el gobierno. La familia es eje central. Los adultos mayores, que son los abuelos que transmiten historia, cultura y valores, deben de estar centrados porque así lo hicieron en culturas como en Japón y en China para poder revertir esta situación. De lo contrario, pues lo único que vemos es el incremento de las cifras de homicidios, de delitos, y esto se da porque no se ha asumido esas responsabilidades de la familia, que es donde está el verdadero cambio para transformar este país y que no tengamos estos enfrentamientos que hay en las calles. ¿Cuál va a ser el desafío ahora en los próximos años? Bueno, ve de hecho una estrategia clara para los próximos años hacer este combate a la seguridad de esta forma, o sea, desde la familia, desde la educación. Bueno, lo que veo es que se quiere construir desde la educación, desde las aulas, una sociedad libre de violencia, pero no hay un involucramiento de todos los sectores. O sea, como sociedad nosotros entendemos que solos no lo podemos resolver, pero el gobierno tiene que aceptar que solo no lo puede resolver y tiene que haber esta gran alianza entre sociedad y gobierno para juntos construir esta estrategia y que tengamos conciencia de algo. No puede ser una resolución sexenal, es decir, de un solo gobierno, que debemos de empezar a planear lo que va a ocurrir en este país para el 2040, el 2050, y pareciera lejano, pero si no empezamos hoy, Carolina, cuando lleguemos al 2040 o al 2050, va a haber que replantearse esos temas de violencia. Desafortunadamente, las redes sociales han hecho público lo que históricamente eran actividades privadas y la violencia está en el internet, la violencia está en la mensajería, la violencia ya está en los niños. Entonces, si como padres desde este momento no empezamos a revisar esa tecnología a la que acceden nuestros hijos, si no cuidamos lo que ven en la televisión, en las plataformas, pues nosotros somos corresponsables generadores de esa violencia. Por eso es muy importante que esta paz que todos anhelamos se construya desde el hogar y desde las aulas. Muy bien, doctor. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, el doctor Jeremías Zúñiga en las Noticias de la Tarde.